Buenos días, chicos. A los que nos saludamos, buenos días, profes. Bueno, tal cual habíamos comenzado ayer con la determinación del dominio de algunas funciones, si a ustedes les parece, vamos a continuar un poquito más. Vamos a hacer un par más. Después las dejamos al resto que nos preparó Fabián y Karina acá, las dejamos para las clases de apoyo, si les parece. Pero vamos a determinar el dominio de un par de funciones más. Fíjense ustedes en la pantalla. Tenemos una función del tipo irracional, ¿está? Fíjense, está esa función afectada por, o sea, nuestra variable independiente está afectada por la raíz, así que esa la convierte en una función del tipo irracional, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hacemos acá para determinar el dominio de esta función, sabiendo que al tener un índice par, no cualquier valor de x, ¿no es cierto?, va a pertenecer al dominio de dicha función. Así que lo que vamos a tener que hacer acá es ver cómo hacemos para determinar cuáles son los valores de x, qué valores puede tomar x para que esa función justamente sea función, o sea que esté definida, que tenga existencia y unicidad. Y entonces, fíjense lo que está dentro de la raíz. ¿Se acuerdan que lo llamábamos radicando eso que está dentro de la raíz? Bueno, ese x cuadrado menos 2x menos 3 tiene que ser ¿cómo para que esa función exista? ¿Mayor que 0? Mayor o igual a 0. Mayor o igual que 0. Exactamente. O sea que x cuadrado menos 2x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. El tema ahora, ¿cómo hacemos para determinar los valores que cumplen con esa condición? Entonces, ¿se acuerdan que una forma de resolver esto, y creo que va a ser lo más simple, va a ser factorizar esa expresión? ¿Está? ¿Qué les parece si factorizamos? Nosotros para poder factorizar esa expresión vamos a tener que hallar los ceros. ¿Está? ¿Se acuerdan? Para poder factorizar esa expresión cuadrática, lo primero que vamos a hacer es hallar los ceros o raíces de esa expresión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, igualamos a 0 esa expresión, x cuadrado menos 2x menos 3. De esa manera podemos aplicar la resolvente, y aplicando la resolvente, hallar cuáles son los valores que la anulan, ¿no es cierto? Fíjense que, aplicando la formulita de la resolvente, vamos a llegar que las raíces van a ser 1, y menos 3. No, menos 1 va a ser. Menos 1 y 3, ¿no? Menos 1 y 3. Ah, sí, es lo que se está, menos 1 y 3. Nuestras raíces entonces van a ser menos 1 y 3. ¿Qué significa eso entonces? Que cuando x toma el valor 1, esa expresión se hace 0, y cuando x toma el valor 3, pasa lo mismo. Bueno, ¿qué significa o para qué hallamos nosotros esas raíces? Acuérdense que cuando yo tengo una expresión, eso por ahí ustedes lo van a tener en los apuntes del CAU, que cuando uno tiene una expresión polinómica y conoce las raíces, esa expresión polinómica se puede llegar a factorizar haciendo x menos una raíz por x menos la otra raíz, o menos el otro 0. O sea que en este caso, x cuadrado menos 2x menos 3, podemos reemplazarlo por x menos el menos 1, que es una raíz, todo por x menos la otra raíz, que es x menos 3. También lo vamos a volver a dar en esta Eso también semana. lo volvemos a dar, quédense tranquilos, Gris, esto lo vamos a trabajar bastante, así que por ahí nosotros no pusimos énfasis en cómo calcular las raíces ni demás, pero bueno, después esto se puede ir practicando. Y cómo se factoriza inclusive. Entonces, fíjense que ahí en ese primer factor nos queda x más 1 por x menos 3. O sea que me va a quedar la función original, ¿no es cierto? Me va a quedar la raíz cuadrada de x más 1 por x menos 3, que es equivalente a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Cuál fue el objetivo de haber factorizado esa expresión? Que ahora, justamente, como lo que tenemos que hacer es que ese radicando, o sea, esa expresión que está dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0, y fíjense que para que un producto sea mayor que 0, un producto de dos factores sea mayor que 0, acá tenemos dos alternativas, ¿no es cierto? Que los dos factores sean positivos o que los dos factores sean negativos, porque si yo multiplico un factor positivo por otro factor positivo, obviamente que ese producto me va a dar positivo. Pero si los dos factores son negativos, negativo por negativo también me da positivo.
El tema es que ahora tengo que ver cuáles son los valores de X para que los dos factores me den positivo y cuáles van a ser los factores de X para que los dos factores me den negativo, por lo tanto el producto me dé positivo. Nosotros, acá tenemos dos formas de analizar. No sé, Karina, ¿cómo te gusta vos analizarlo? Así como dos inecuaciones o la otra alternativa que tenemos, que por ahí también la podemos trabajar si quieren. No sé, a ver, Karina, ¿qué te parece? Fíjense si yo tengo la recta numérica acá. Vamos a hacer la recta numérica. Vamos a trabajar vamos a trazar una línea a la que yo llamo. Yo te la dibujo si querés. ¿Querés ir dibujándola? Perfecto, dale. Y fíjense, vamos a hacer lo siguiente. En esa recta vamos a colocar las dos raíces o los dos ceros. O sea que vamos a colocar, ahí está, fíjense, vamos a colocar el -1 y vamos a colocar el 3. Y fíjense, yo acá voy a colocar, acá voy a colocar uno de los factores. Voy a colocar el x más 1, ¿no es cierto? Y vamos a colocar también el otro factor que es el x menos 3. Yo sé que multiplicando los dos factores, el x más 1 por el x más 3, multiplicándolos, el producto me tiene que dar positivo, ¿no es cierto? Fíjense, yo voy a hacer acá lo siguiente. Voy a dividir ese intervalo, esa recta donde colocamos las dos raíces. Fíjense lo que voy a hacer, a ver qué les parece. Voy a trazar los siguientes intervalos, para ver en qué intervalo el producto de los dos factores me da positivo. Observen ustedes lo siguiente. En esta recta que dibujó Karina acá, yo vengo desde el menos infinito hasta el menos 1. Luego desde el menos 1 hasta el 3 y del 3 al más infinito, ¿no? Ahora, fíjense ustedes lo siguiente. Si yo tomo, por ejemplo, el primer intervalo, el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, hasta este valor. X más 1, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, por ejemplo, el valor menos 10, menos 8, menos 7. Denle a X cualquier valor que sea menor que menos 1. Por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Cómo va a ser X más 1, todo este paréntesis? ¿Qué signo va a tener para cualquier valor de X que sea menor que menos 1? ¿Positivo? A ver, por ejemplo, si X toma el valor menos 3 Va a ser más negativo. 1, va a ser negativo. O sea que, si ustedes le asignan, estoy hablando con él para el factor X más 1 solamente, fíjense que ustedes le asignan cualquier valor de X, cualquier valor a X, que sea menor que menos 1, este paréntesis, X más 1 va a ser negativo. Fíjense, menos 10 más 1 es menos 9. Menos 50 más 1 es menos 49. Todo ese factor en este intervalo, desde menos infinito hasta menos 1, va a ser negativo. ¿Y qué pasará con menos 3? X menos 3. Para cualquier valor menor que menos 1. Va a ser negativo. Va a ser negativo. Fíjense, por ejemplo, para menos 2, menos 3, menos 4, siempre va a ser negativo. Perfecto. Va a ser negativo. Asígnenle ustedes a X cualquier valor que sea menor que menos 1, va a ser negativo. Y fíjense ya ahora qué pasa si yo multiplico. Voy a trabajar exclusivamente en este intervalo, desde menos infinito hasta menos 1. Si yo multiplico un factor negativo por otro factor negativo, ¿qué signo va a tener ese producto de dos factores negativos? Positivo. Positivo. O sea que fíjense ustedes que en este intervalo de valores, desde menos infinito hasta menos 1, si yo multiplico X más por X menos 3, los dos factores van a ser negativos y por lo tanto al multiplicarlo me va a dar positivo. Pregunto, desde menos infinito hasta menos 1, ese conjunto de valores de X, ¿pertenecen o no al dominio de la función? ¿Qué les parece a ustedes? Porque estamos hablando de todos los reales que son mayores o igual a 0. Claro, estamos hablando de todos los números reales para los cuales el producto me da mayor o igual que 0. Porque fíjense que si tengo que este factor en ese intervalo, ¿no es cierto?, desde menos infinito hasta menos 1, este factor es negativo y este factor también es negativo en ese intervalo de valores, significa que si yo multiplico un factor negativo por otro factor negativo, menos por menos me da más. O sea que
este intervalo o este conjunto de valores, desde menos infinito hasta menos 1, pertenece al dominio de la función. ¿Está? Pero ¿será el único intervalo o será el único conjunto de valores que forman parte del dominio de la función? Y bueno, habrá que analizar el resto de los intervalos. Acá, por ejemplo, vamos a analizar qué pasa en el intervalo desde menos 1 hasta 3. Veamos qué pasa con cada uno de estos factores. Por ejemplo, vamos a probar cualquier valor que esté comprendido en este intervalo. Fíjense que entre menos 1 y 3 puede estar el 0. El 0 está por acá, ¿no es cierto? O sea que fíjense que 0 más 1 es positivo. A ver, el 1 más 1 es positivo. O sea que cualquier valor de x comprendido en este intervalo, para cualquier valor de x comprendido en este intervalo, ¿qué signo tiene este paréntesis? Todo este factor. Positivo. Positivo, porque cualquier valor, ahí tienen yo estoy dando números enteros, pero podrían ser números fraccionarios, el 1 medio, el 1 cuarto, el 1, el 2, el 2,5, siempre x más 1 en ese intervalo va a ser positivo. ¿Qué pasa con el otro paréntesis, con el otro factor? En ese intervalo desde menos 1 a 3. Por ejemplo, para 0, ¿qué signo tiene todo este Negativo. paréntesis? Y para 1, está dentro de este Negativo. intervalo. Para 2, Negativo. negativo. O sea que en todo ese intervalo de valores, desde menos 1 hasta 3, fíjense que el factor x menos 3 va a ser negativo. O sea que si yo multiplico estos dos factores, dándole valores comprendidos en este intervalo desde menos 1 a 3, si yo multiplico un factor positivo por un factor negativo, ¿qué me da? Negativo. Me da negativo. Ahora pregunto entonces, ¿x puede tomar valores comprendidos entre menos 1 y 3? No. No, porque si yo multiplico, o sea que si yo multiplico x más 1 por x menos 3, estoy multiplicando un factor positivo por un factor negativo, no me va a dar mayor que 0. Por lo tanto, fíjense que todo ese intervalo de valores, ya después vamos a ver cómo cómo redactamos el dominio, ¿no? Pero ya sabemos que todo ese conjunto de valores comprendidos entre menos 1 y 3 no pertenecen al dominio de la función, porque el producto no me da mayor que 0. Bueno, pero ahora analicemos el otro intervalo que nos queda, desde 3 a más infinito. A ver qué pasa si analizamos ahora de 3 a más infinito. Por ejemplo, qué sé yo, que le asignemos ahora a x el valor 4, 5, 6, 7. ¿Cómo será x más 1 respecto del signo? ¿Será positivo o será negativo? Si yo a x le doy el valor 2, el valor 5, 6, 7, 8, 10, va a ser positivo, exactamente. O sea que, exactamente, para cualquier valor de x que sea mayor que 3, este factor va a ser positivo, x más 1. Y el x menos 3, por ejemplo, 4, 5, 5,5, 8, 10, 20, Positivo. va a ser positivo. Ahora, si yo multiplico entonces esos dos factores positivos, x más 1 lo multiplico por x menos 3, sabiendo que los dos factores son positivos, ¿qué les parece a ustedes? El producto de dos factores positivos me da positivo también. Ahora entonces, tal cual lo está redactando Karina ahí, fíjense, entonces, ¿qué sucede acá? Cualquier valor que sea mayor que 3, obviamente me va a dar un producto positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo redactamos entonces el dominio? Acá fíjense que tenemos esta implicación que puede ser también igual a 0. Claro, pero como puse positivo nomás, Tochi, ahora lo acomodamos. Exactamente. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Acá Porque, analizamos entonces. sí, acá miren, traduje en símbolos lo que el profe estaba diciendo. Exactamente. Fíjense, esto va a ser, el producto va a ser positivo en el intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 1. Ahí va a ser positivo el producto de x más 1 por x menos 3. En el intervalo abierto desde 3 a más infinito, también el producto de esos dos factores va a ser positivo. Y ahora sí. Ahora analizamos los extremos. Ahora sí, a ver cómo redactaríamos o cómo pondríamos cuál es el dominio de esta función entonces. A ver.
Porque ¿qué pasaba, chicos, en los extremos? En exactamente -1 y en exactamente 3, por ser raíces, Ahí están ¿no? los ceros. Claro, como son las raíces o ceros, ahí vale 0. Y el 0 está permitido adentro de la raíz cuadrada. Entonces, acá ponemos corchete. O sea, los valores válidos irían desde menos infinito hasta -1, inclusive en -1 se hace 0 la función, y luego desde 3 incluido hasta más infinito. En 3 se hace 0 la función, y para cualquier valor mayor de 3 o cualquier valor menor de -1 es positivo. O sea, esto que está acá abajo sería el dominio. Y Exactamente. se podría visualizar después con el dibujo, ahora en la otra Ya diapositiva. lo vamos a ver enseguida. Esta forma de analizar, ¿no es cierto?, el tema de los signos y cuáles son los intervalos, es una manera. Obviamente que hay otras maneras de poder, ¿no es cierto?, analizar cuáles son los intervalos para los cuales el producto de esos dos factores da positivo. No sé, me parece que por ahí puede ser una forma práctica, ¿no es cierto?, de poder determinar los intervalos, ¿no? Pero Sí. bueno, hay otras maneras. Se trabajan... Nosotros, por ejemplo, lo analizamos como dos inecuaciones, pero bueno, no les complicamos la vida con otra forma, pero bueno, hay otras maneras también, que si alguno quiere obtener los intervalos de otra manera diferente, bienvenido sea, siempre y cuando esté correctamente determinado. Por ahí alguien podría haber dicho directamente, a ver, vamos a suponer, tenemos la recta acá, ¿no es cierto? Uno podría haber dicho directamente, digo, bueno, acá tengo las raíces, acá tengo -1, y acá tenemos la otra raíz que es 3, y bueno, directamente decir, y bueno, le doy un valor a x acá que sea menor que -1, y lo reemplazo en la función original, ¿tá? Y me dio positivo, y digo, bueno, entonces acá puede tomar, porque yo sé que donde va a cambiar de signo la función va a ser exclusivamente donde tenemos los ceros. Estos son los dos únicos lugares donde la función va a cambiar de signo. Entonces, si acá tengo un 0, es probable, sobre todo cuando es una función cuadrática la que estamos analizando acá dentro de la raíz, esa expresión cuadrática que tengo dentro de la raíz, ¿no es cierto? Sabemos que va a cambiar de signo donde tenemos las raíces. Salvo que esté apoyada la función, que sea una función donde... pero bueno, pero fíjense ustedes que puede llegar a cambiar de signo donde tenemos las raíces. ¿Qué tendré que hacer? Analizar qué signo tiene antes de esa raíz, y vamos a suponer que acá es positiva, y usted me dice, ¿y cómo sé si es positiva acá? Y bueno, reemplazo, por ejemplo, en x cuadrado menos 2x menos 3, reemplazo las x por, qué sé yo, por -2. Si acá me dio positivo en -2, y bueno, va a ser positivo para todo ese intervalo, ¿tá? Luego, ¿qué hago? Tomo un valor cualquiera que pertenezca al intervalo entre -1 y 3, lo reemplazo en x cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a suponer que ahí me dio negativo. Y si acá me dio negativo, en un punto cualquiera del intervalo, va a ser negativo en todo el intervalo, ¿no es cierto? Porque usted me dice, ay, ¿y qué si no se me convierte en positivo después? Y hubiese saltado otra raíz entre medio, y no la tenemos. Y después podemos tomar un punto cualquiera, sino después del punto 3, reemplazarlo en la cuadrática nuevamente, en x cuadrado menos 2x menos 3, y van a ver que ahí me va a dar positivo. Entonces uno puede ya decir desde 3 a más infinito, la función va a tomar valores positivos. Pero bueno, nos pareció que era una linda forma de analizarla, analizar los intervalos tomando el producto de esos dos factores. Pero bueno, fíjense cómo sería la gráfica de esa función racional. ¿Está? Recuerden que la función no está definida entre -1 y 3, o sea que miren cómo queda la gráfica ahora si tenemos la posibilidad de obtener, ¿no? Acá Fabián nos hizo la gráfica, y observen ustedes que evidentemente la función está definida, existe la función desde menos infinito hasta -1, y luego desde 3 a más infinito, incluyéndolos. Incluyendo el -1, incluyendo el 3. ¿Bien? Consulta de cómo obtener el dominio de una función de estas características. Y bueno, obviamente que nosotros no lo vamos a hacer porque ya lo estuvimos haciendo la semana pasada, eso lo vamos a ir haciendo después a medida que vayamos haciendo práctica, pero bueno, acá después se podrían llegar a hacer análisis, ¿cierto? Crecimiento, decrecimiento y demás, pero que no era objetivo de lo que estamos analizando ahora, que es estrictamente el dominio de cada una de las funciones. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos un poquito más.
Vamos a dejarla para después a esta. Fíjense, es una función muy parecida a las anteriores, así que simplemente la vamos a analizar después en las clases de apoyo. Y acá una breve noción nada más, por eso ustedes me dirán algunos, no recordamos qué son los logaritmos, pero bueno, existen otro tipo de funciones, las vamos a trabajar un poco más en detalle. Simplemente ahora la idea es recordar que existen las funciones logarítmicas, ¿tá? Funciones logarítmicas y exponenciales que las vamos a trabajar con ustedes, sobre todo porque son funciones que intervienen mucho en el tipo de carrera que ustedes han elegido, ya que, a ver, si ya de entrada nomás uno dice, ay, ¿en qué puedo aplicar una función logarítmica? Y bueno, si de entrada decimos que el pH es una función logarítmica, ¿está? El pH con el que ustedes determinan la acidez o la alcalinidad de una solución, entonces obviamente ya estamos hablando de una función que tiene muchísimas aplicaciones, ¿está? Pero bueno, el logaritmo, otra de las funciones que vamos a trabajar, ya les digo, no vamos a ahondar demasiado, simplemente, Ulises, en modo informativo, nada más, simplemente vamos a decirle que cuando yo tengo este tipo de funciones, cuya gráfica ustedes la tienen en la pantalla, van a ver que el argumento del logaritmo, es decir, lo que está dentro de ese logaritmo, esto que ustedes ven acá entre paréntesis, ese valor tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Está? El argumento del logaritmo, en ese caso, ven que se llama logaritmo decimal, lo que ustedes tienen ahí en la pantalla. Bueno, el logaritmo siempre tiene que ser el número al que le estoy calculando, ese logaritmo siempre tiene que ser mayor que 0. O sea que en ese caso que tengo directamente la función logaritmo decimal de x, directamente nosotros vamos a decir que el dominio de esa función, así como está expresada, directamente van a ser todos los reales mayores que 0. No se incluye el 0. Inclusive ustedes hasta lo podrían verificar con su propia calculadora. Van a ver que en la calculadora de ustedes, en cualquier calculadora, aparece la tecla log, que justamente lo que está calculando es el logaritmo de un número, y van a ver que si usted pone el logaritmo de 0 inclusive, les va a dar error, no existe el logaritmo de 0. Cuando recordemos después cómo se define el logaritmo, van a ver por qué el 0 no es parte del dominio de esta función. Y obviamente tampoco va a existir el logaritmo de números negativos. Por eso que para este tipo de funciones el dominio va a ser desde 0 a más infinito, intervalo abierto. Bien. Y bueno, una función muy sencillita más, y después sí ya comenzamos con otra cosa, Karina, ¿te parece? ¿Está bien? Sí, cómo no. Ahí está Gabriel, nos vino a acompañar hoy Gabriel y está haciendo una anotación en el chat. Buenísimo, Gaby. Te lo digo. Dice que pH, velocidades de reacción, crecimientos bacterianos, esos son ejemplos típicos donde se usan gráficos logarítmicos. Perfecto, gracias. Ve que Gaby que está cursando la carrera, ¿no? Nos puede ayudar justamente con las aplicaciones que no es solamente una cuestión matemática, sino que ya le digo, lo que estamos dando son herramientas que realmente van a aplicar si Dios quiere. Bueno, veamos esta última función, y después esta última función para determinar el dominio, y después sí, continuamos con el próximo tema. A ver, gente. Ustedes recuerden, más allá de que interpretemos mucho, poco o nada a la función logarítmica, pero sí sepamos que el argumento del logaritmo, o sea, eso que ustedes ven ahí entre paréntesis, que se lo marcó Karina, eso tiene que ser estrictamente mayor que 0. Entonces, estrictamente mayor que 0 se refiere que no puede ser igual a 0, sino siempre tiene que ser mayor que 0. Y entonces, a ver ahí, ¿cómo obtenemos los valores de x para que esa expresión sea mayor que 0? Ahí tenemos que resolver esa inecuación. A ver qué les parece, ¿cómo haríamos ahí? Paso el 4 para el otro lado. Bueno, Primero. me parece muy bien. Ese 4 que está sumando, que va a quedar restando del otro lado de la desigualdad. Y después cambio de sentido y paso dividiendo. Bien, perfecto. Fíjense que al ser lo que está multiplicando la x negativo, al dejarlo dividiendo del otro lado, se invierte el sentido de la desigualdad. Muy bien. A tener en cuenta eso, si no les va a dar cualquier cosa el dominio, ¿no? Muy bien.
Y fíjense ustedes entonces que X, en este caso, puede tomar, va a ser el dominio de la función, todos los valores de X que sean menores que 2. Y ahí lo está colocando Karina, en forma de, fíjense que va paréntesis porque no se incluye el 2, ¿está? Así que bueno, ahí tenemos el dominio de nuestra función. Ustedes recuerden que para este tipo de funciones, las logarítmicas, el argumento del logaritmo siempre tiene que ser mayor que 0. Y a partir de ahí ustedes analizarán, si hubiese sido, por ejemplo, vamos a suponer que en vez de tener, lo tenemos acá, pero lo vamos a dejar para la clase de consulta. Si en vez de tener ese 4 menos 2x, lo que está entre paréntesis, nuevamente, por ejemplo, es una expresión cuadrática, una ecuación, una expresión como la que vimos hoy, x cuadrado menos 2x menos 3, justamente hay que hacer el mismo análisis que hicimos con la raíz, ¿no es cierto? Es decir, directamente vemos que eso que está entre paréntesis es mayor que 0. En este caso era una expresión lineal, pero puede ser una expresión de un grado diferente. Así que, bueno, se trabaja siempre más o menos de la misma manera. Bien, gente, ahí hicimos un paneo más o menos por distintos tipos de funciones. Fíjense que ahí tenemos la gráfica de esa función, ¿no? La que recién le calculamos el dominio, que eran todos los reales menores que 2. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con esto. Ustedes van a poder trabajar con otro tipo con más funciones en las clases de consulta, así que vamos a pasar ahora, si Dios quiere, a otra cosa.